Bienvenido, bienvenida, soy Marcos Raya Delgado para dibujarbien.com, tu web de dibujo favorita. Hoy te traigo un vídeo un poquito off topic de lo que suele ser habitual en mi web y en mi canal de YouTube. Hoy el material no está directamente relacionado con el dibujo ni con ningún tutorial, es más cercano a alguno de mis vídeos motivacionales, pero en este caso, además de intentar animarte y ayudarte a que sigas luchando para conseguir el objetivo que tienes, que es mejorar como artista y como persona creativa, hoy te voy a abrir una ventanita a una parte de mi vida que muy poca gente conoce, solo mi núcleo más cercano, mis familiares más próximos, mis amigos más íntimos, y quiero hacerte partícipe a ti de esta historia de mi vida porque creo que puede ayudarte. Como es algo de lo que me cuesta hablar, como es algo que es muy íntimo y muy personal, quiero que te imagines que estás aquí conmigo en mi estudio. Ahora yo estoy sentado delante de mi mesa de dibujo y voy a imaginarme pues que tengo delante de mí a un amigo que me va a escuchar y va a escuchar una parte de mi pasado con la intención de que esta historia te pueda ayudar a ti, ¿de acuerdo? Esta historia tiene que ver con las drogas, esta historia tiene que ver con pasarlo muy mal, esta historia tiene que ver conmigo siendo niño y siendo el hijo de un padre drogadicto, de un padre enfermo por esta enfermedad, por esta adicción. Un niño que ha visto a su padre trabajar muchísimo bajo los efectos de la droga, pelear muchísimo con su mujer, con mi mamá, tratarme con el poco cariño que le quedaba después de reventarse a trabajar, ayudado por la cocaína, el alcohol, los porros y diferentes sustancias, de un niño que ha tenido que conformarse con la energía que le restaba a ese padre que estaba enfermo. Con un adolescente que ha tenido que ir a trabajar con su padre, que bajo los efectos de la droga trabajaba como un bólido y yo no daba la talla y llevarme muchas broncas, tener que ir a trabajar los días en los que mis compañeros de clase tenían libre porque era festivo o porque lo que fuese, tener que trabajar en vacaciones de Navidad, en verano, con un padre muy exigente porque está bajo los efectos de sustancias que lo hacen ser muy diferente a como él es normalmente, con un chico que ha visto muy pocos años a su padre bien, que lo ha echado mucho de menos cuando ha vuelto a recaer, que ha tenido que ayudar a su madre, ayudar a su hermana, cuidar de ella, hacerle entender lo que estaba pasando porque su hermana era pequeña. Entonces estás delante de un artista que, pese a que nunca ha tomado drogas y las detesta, porque odio las drogas fatal, porque han arruinado a mi familia, han hecho muchísimo daño a mis seres más queridos, han reventado la vida de mi padre, han hundido la vida de mi madre, han marcado dramáticamente la de mi hermana y la mía. Entonces, quiero que sepas que se puede ser un artista, porque yo lo soy dibujante, dibujo y me considero una persona bastante creativa, bastante divertida. De hecho, hago teatro de improvisación. Hace poquito gané un torneo de impro, que hay que ser bastante espabilado y bastante salado para ganarlo. Así que se puede ser todo esto, puedes ser tú, puedes ser único, puedes ser especial, puedes marcar diferencias, puedes ser lo que tú quieras sin haber tomado una droga en tu vida. De hecho, prácticamente ni bebo alcohol.
Esto no es un vídeo para yo ponerme una medalla de yo he sobrevivido a las drogas y a una vida de mierda y soy la hostia porque... No, yo soy muy consciente de la persona que soy y no cuento esto porque quiera que me besen el culo o vean, oh, pues ahora sí que mola porque... No, quiero contarte esto. Le he pedido permiso a mi papá para poder hablar de esto, me lo ha dado y me ha dicho, dice, si esta historia puede ayudar a que alguien evite el camino que yo tomé, cuéntalo, Marcos. Quiero pensar que a lo mejor te estoy contando este vídeo a ti y tú eres, por ejemplo, mi padre antes de entrar en el mundo de las drogas. Me gustaría que este vídeo lo hubiese podido ver él y que a lo mejor eso le hubiese cambiado el chip y toda mi vida hubiese sido diferente. Toda mi vida posiblemente hubiese sido mejor. No obstante, una cosa que te animo a tener presente es que seas capaz de ver todas las partes positivas que hay incluso en la mierda más oscura. Entonces, la parte positiva que yo saco de esto es que el haber sufrido tanto, el haber visto la cantidad de daño que puede hacer la droga, me ha hecho odiarlas, me ha hecho repudiarlas y no querer ni probar nada. O sea, no he fumado en la vida, o sea, no necesito cambiar mi cuerpo ni alterarlo artificialmente con nada para yo estar bien. Cuando he tenido un problema, lo he afrontado de la mejor manera posible, he buscado una solución creativa, si puede ser. Cuando me he sentido con falta de creatividad, he leído más, he viajado más, he descansado y sencillamente me lleno de experiencias lo más positivas posibles, que no tienen nada que ver con las drogas, para poder generar contenido nuevo. Miro lo que hacen otros artistas, valoro su arte e intento aprender de la gente que admiro. Una cosa que tiene que ver con las drogas y el arte es que se vinculan como que las drogas te van a hacer más creativo. Eso es una mentira como la copa de un pino. Yo no he tomado drogas nunca y no las he necesitado para crear. Prácticamente a todos los artistas que conozco, que no son pocos y conozco personalmente y veo sus trayectorias profesionales, a todos los que tienen una carrera que yo considero de éxito, ninguno de estos artistas utiliza las drogas como motor para su creatividad o para su trabajo. Toda esta gente curra un montón de horas, se sacrifica, trabaja duro, hace caca, hace errores, hace catástrofes, pero de eso todos vamos sacando el trabajo adelante. En el último vídeo que hice, puedes observar que hice 30 bocetos para elegir solo uno. 30 bocetos para un boceto, no para un dibujo, 30 bocetos para un boceto, y de ese boceto voy a ir trabajando. No se trata en la creatividad de chutarte algo, de beberte algo, de fumarte algo y dejarle el trabajo duro de crear a esa sustancia, porque nosotros no queremos hacernos cargo de lo que es crear. Entonces, me tomo tal o me tomo cual y que eso me dé inspiración. No, busca la inspiración tú, trabaja, vence el miedo. La creatividad es trabajo duro, es luchar y equivocarse un montón. Y una vez que te has equivocado, ver a ver por dónde puedes tirar que funcione mejor o no cometer ese mismo error. La creatividad es volumen de trabajo que vas a ir cribando, buscando entre toda esa tierra, entre toda esa mierda que hayas generado, esa pepita de oro que sí que se puede aprovechar. Eso es creatividad, no es magia. La creatividad no es el talento, no existe. Es el trabajo duro, es tomarte la vida en serio, tomarte esa responsabilidad, hacerte cargo de ella
y decir, bueno, pues este trabajo es mío, lo vamos a sacar, aunque me cueste, e incluso cuando lo estés haciendo pienses que no puedes, porque la mayoría de veces yo pienso que no soy capaz, pero es darle. A mí me da la sensación de que a veces un dibujo acaba saliendo casi por fuerza de voluntad, que es como que no sale, no me está saliendo, pero insistes, y hay un momento en que tumbas esa pared y detrás está el resultado que querías. Pero tienes que golpear esa pared una, otra vez hasta que la tumbas. No es, esto no me sale, me voy a fumar un no sé cuántos, porque ahí lo que estás haciendo es esconder la cabeza como un avestruz y dejarle el problema a la droga. ¡A la droga! La droga no va a venir a salvarte. La droga va a hundirte y va a mantenerte lejos de tus sueños. Si tú tienes un objetivo, las drogas no te van a guiar hacia él. Las drogas te van a hacer tener la falsa sensación de que estás bien. Y no estás bien porque estás lejos de tu objetivo. Ve a por él, camina. No te conformes con descansar y colocarte y quedarte como en un estado de ¿qué? Además, son muy peligrosas. Cuando hablaba con mi padre, me decía, Marcos, este vídeo, sí, está bien que lo hagas y tal, pero quizá no sirva. Porque a mí ya me dijeron, muchacho, no te metas en esto, muchacho, no hagas tal esta cosa, que eso es peligroso, que eso no, que eso tal, y yo pensaba que era invulnerable, yo pensaba que yo lo podía dejar, yo pensaba que dominaba, que controlaba, y mi padre no es idiota. Mi padre, sencillamente, pensó que podía. Tuvo un exceso de confianza. Pensó que podría caminar por ahí sin llevarse un balazo. Y las drogas no son tu amigo, ni es amigo tuyo el que te las ofrece. Mantente lejos de las drogas. Mantente lejos de la gente que quiera ofrecerte drogas, que te las ofrezca y que quiera que tú estés como ellos. Cuando tú dices no a una persona que consume drogas, esa persona posiblemente tenga envidia de que tú has dicho que no y esa persona no fue capaz de hacerlo. Entonces va a buscar la manera de que acabes tomando esa mierda, de verte igual que él, porque él no quiere verse en un espejo que le refleja una imagen que él hubiese querido tener, que era de él diciendo no quiero consumir esto. Entonces, no te acerques siquiera a alguien que consuma esta mierda porque no te quiere. Valora a la gente que no las toma, que se responsabiliza de su vida, de sus acciones y que lucha por sus sueños, y júntate con esa gente porque te va a ayudar a que tú también te motives y salgas hacia adelante. Yo lo he pasado muy mal. Yo he pasado una vida que me gustaría no haber vivido, porque ha habido muchos años en los que no encontraba una motivación per se para vivir porque todo era una mierda. Trabajar con mi padre era una mierda, verlo así era una mierda, ver cómo estaba mi madre fatal era una mierda, ver a mi hermana pasarlo mal también, o sea, todo era fatal y nadie hacía nada, porque cada persona y cada familia tiene sus problemas. Yo no quiero aquí ahora ponerme la medalla de soy el que más problemas tiene, y no, porque hay vidas que son auténticas catástrofes, pero sí que desde un punto de vista en el que yo sé que lo he pasado bastante mal, coño, se puede conseguir salir adelante. Se puede conseguir el trabajar de lo que te gusta. Se puede conseguir el llegar a cumplir tus sueños y seguir luchando porque yo no los he cumplido, estoy en el proceso y disfrutar de él, de ese camino, ¿de acuerdo? Y sin drogas. Entonces, si tú me estás escuchando, si yo imagino que podría ser mi padre antes, justo un mes antes, 2 meses, unos días antes de que tomase por primera vez lo que fuese que tomó, ese primer paso. Si yo puedo sencillamente decirte, por amor a tus seres queridos, a lo que puede llegar a ser tu vida, a lo que puedes llegar a conseguir, a lo que podrías llegar a ser, no lo hagas.
porque quizá ese primer paso que parece insignificante, que parece que no es nada, es un porrete o es solo hoy solo porque estoy de fiesta. Las drogas no van a tener piedad de ti. No la han tenido de mi familia, no la han tenido de mi padre, no la han tenido de mi madre, no la han tenido de mí ni de mi hermana. Nos han destrozado. Ha sido muy duro este camino. Este vídeo es la cuarta o la quinta vez que lo grabo y en dos de ellas casi me he hecho a llorar por recordar cosas que ya pasaron hace muchos años, pero que todavía me duelen. Entonces, no es cachondeo, no estoy exponiendo mi privacidad solo para que veas que me han pasado cosas malas. Te las estoy contando para que veas que son reales, que es un peligro que está ahí fuera y que no te hace falta para ser una persona especial ni creativa. No necesitas las drogas para nada. Si las consumes, si ya las consumes, yo no estoy aquí para juzgarte, es tu vida, puedes hacer lo que quieras, pero con todo mi cariño, con todo mi amor, con toda mi empatía por haber sido hijo de quien soy, haber vivido todo eso, te recomiendo y te pido por favor que busques ayuda y que salgas de ahí ya. No es tarde, es una carrera muy difícil. Mi padre, en los años, mi padre y mi madre, cuando mi padre ha estado limpio algunos años, se dedicó, cosa que agradezco porque pude ver lo humano que es dentro de todo el desastre que vivió con las drogas. Se dedicó a ayudar a gente que había pasado por el mismo problema. Hemos tenido en casa a un montón de toxicómanos, a un montón de familias que estaban destrozadas y hemos intentado entre todos ayudarles a que rehiciesen sus vidas. Casi nadie de toda esa gente, de esas decenas de familias, de esa gente que tenía esta enfermedad, casi nadie ha logrado salir. De hecho, hay algunos a los que recuerdo con mucho cariño que están muertos por sobredosis. Entonces, no te estoy hablando de que esto es una gripe, que se te pasa, se te cura, hay una pastillita y ya está. Esta enfermedad te puede destruir, las drogas te pueden acabar contigo, por favor. No es un juego, en serio, yo no estoy ganando nada, o sea, a mí el ministerio no me va a pagar nada por este vídeo. Es solo mi vida que te la estoy contando a ti porque estás aquí hoy conmigo en mi estudio y quiero que sepas que, oye, que se puede superar, que puedes llegar a ser lo que tú quieras ser sin drogas, que da igual tu vida, lo problemática que pueda ser y tal, que si te enfrentas a los problemas, si te forjas un carácter, si te haces responsable de tu vida, puedes salir adelante. O sea, yo soy hijo de un drogadicto, he vivido en una familia que se ha acabado rompiendo, se ha acabado desintegrando y todos llevamos el problema y la vivencia como podemos, con algunas consecuencias físicas de enfermedades y demás. Mi mamá, por ejemplo, de tanto problema en casa, pues tiene ahora una enfermedad que está casi que no ve, está prácticamente ciega. Mi hermana lo ha pasado muy mal porque le pilló siendo más niña y bueno, pues también a todos nos cuesta asimilar estas cosas, incluso pues claro, cuando estamos más desprotegidos siendo niños es todavía peor. Entonces, mi padre sigue luchando hoy día con su problema, está mucho mejor, pero es una enfermedad para toda la vida y bueno, pues yo estoy aquí hablándote de mi vida y también gestiono mis cosas en la medida en la que puedo. Entonces, no sé, no me quiero enrollar mucho más. Básicamente es que si quieres ser una persona brillante, una persona creativa, una persona especial, una persona única, no necesitas las drogas para nada. No te diré que yo soy súper guay, especial, único y demás, pero soy una persona normal, que estoy muy contento de ser quien soy y de las cosas que he logrado y de las cosas que voy a lograr y quiero que seas testigo y quiero que me apoyes y estés conmigo para que veas que se puede. Así que todo esto sin drogas, sin nada de drogas, no tomo ni café, ¿vale? No hace falta que seas tan extremista como yo, pero manteniéndote extremista,
y cuidándote, descansando las horas que toca, con una alimentación sana, haciendo deporte, endorfinas en la mente, te lo recomiendo, y formándote, y creciendo, estudiando siempre para ser una mejor persona, pues, ¿qué quieres que te diga? Puedes conseguir cosas maravillosas. Así que, por favor, no a las drogas. Mantente conmigo, buscando nuestros sueños. Muchas gracias por animarme, por estar aquí, por escucharme todo este rato. Gracias por hacerme compañía hoy en mi estudio, en mi mesa de dibujo. Es muy especial para mí que me hayas escuchado toda mi historia. Es una parte que muy poca gente conoce. Esto es un salto, una cosa muy importante para mí. Es exponerme a un nivel que nunca antes lo había hecho. Posiblemente esto sea, si llega a ti y te cambia un poco tu manera de ver este tema, es posiblemente una de las cosas más importantes que pueda haber hecho en mi vida. Así que muchas gracias por tu apoyo, porque me estás ayudando al estar conmigo, que yo también pueda cumplir mis sueños, que es el de seguir siendo un dibujante profesional que ayuda a otros dibujantes, a otras personas creativas a crecer, y que pueda llegar a dibujar en las empresas y en los proyectos que a mí me gusta. Así que, como ese es mi objetivo y lo estoy cumpliendo, muchas gracias por ese apoyo, gracias por estar ahí, y sobre todo, ante todo y por encima de todas las cosas, gracias por dibujar bien. Te veo la próxima semana. Chao.